Hola Lucas, muchísimas gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Desde Mendoza? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto estar con ustedes. Un gusto, Lucas. Vayamos directo al grano. ¿De qué manera afecta el cambio climático a un glaciar como el Perito Moreno? Bueno, los glaciares son uno de los sistemas que son muy sensibles al cambio climático. Y esto es básicamente porque dependen justamente de la cantidad de nieve que caiga en su superficie y de cuánto calor haya a lo largo del año para que se derritan. Entonces son muy sensibles a si aumenta la precipitación, disminuye la precipitación o si aumenta la temperatura y favorece al derretimiento. Entonces todos los glaciares del mundo se ven afectados por el cambio climático en mayor o menor medida, pero todos están en retroceso. Hay algunos, muy pocos, muy particulares, que no lo hacen, y en ese sentido el Perito Moreno es uno de ellos, es uno de estos pocos glaciares en el mundo que en los últimos, podríamos decir, más de 100 años no ha retrocedido, y eso llamó siempre, a lo largo de toda la historia, mucho la atención. Hoy en día estamos viendo que en los últimos años el glaciar Perito Moreno ha comenzado un retroceso, y es por eso que por ahí a los glaciólogos no nos llama tanto la atención que el glaciar retroceda, pero que el Perito Moreno lo haga, cuando no lo hizo durante los últimos 100 años, sí que nos llama la atención. Claro, sí, entiendo que era como una rareza dentro de los glaciares, pero ¿cómo es que estudian? ¿Cómo estudian si avanza, si retrocedo? ¿Qué técnicas utilizan? ¿Cómo saben? Bueno, hay muchas formas de estudiar los glaciares, pero básicamente si nosotros queremos saber realmente cómo la precipitación o cómo la acumulación de nieve y el derretimiento superficial, y en el caso de estos grandes glaciares como el Perito Moreno que terminan en cuerpos de agua, los desprendimientos de témpanos, están afectando el volumen o cambiando la masa del glaciar, decimos nosotros, hay que ir a hacer mediciones directas, hay que ir a medir justamente esas variables en el terreno. Y es por eso que nosotros, el monitoreo del Perito Moreno, lo que hacemos es medimos por un lado cuánto hielo se derrite de la superficie del glaciar, pero también cuánta nieve acumula en la parte alta del glaciar. Y sí, a través de información satelital, porque esto sí que es muy difícil de observar directamente, si bien uno puede estar en las pasarelas y ver los témpanos caer, calcular el volumen de esos témpanos simplemente observándolos es muy difícil, y por eso utilizamos información satelital, básicamente obtenida de las imágenes que toman los satélites a medida que van pasando por el lugar. ¿Y se sabe qué pasó específicamente? Porque antes había una resiliencia grande frente a los cambios que había ya y que provocaban que los otros glaciares retrocedan. El Perito Moreno tenía una resiliencia que ahora parece, ya por lo que nos contás recién, no estar. ¿Y se sabe por qué cambió? ¿Fue simplemente que siguió aumentando la temperatura o hubo alguna otra cosa que produjo ese cambio? Es muy buena pregunta. Por un lado, si lo pensamos en largo plazo, podríamos decir que el glaciar Perito Moreno todavía está estable. Si hoy van a la zona del Perito Moreno, van a ver que el glaciar el frente del glaciar está muy cerca de las pasarelas, como lo ha estado desde por lo menos 1917, que es lo que suponemos que es primer año donde llegó a estar en contacto con la península de Magallanes. Hoy en día no está muy lejos de lo que ha estado a lo largo de estos más de 100 años. Entonces podríamos decir que no ha retrocedido. Cuando analizamos los cambios de masa, y es por eso que estamos haciendo este estudio, lo que vemos es que en los últimos años el glaciar, en términos de cambio de masa, ha estado estable. Si yo calculo el promedio, por ejemplo, para los últimos 40 años, me da equilibrio, me da como que el glaciar no ha cambiado más. Pero si lo empezamos a desglosar en periodos de tiempo más cortos, vamos a observar que en los últimos 7 años, a partir del 2015 más o menos, se produce una pérdida acumulada de masa. Entonces, desde el año 2015, en estos últimos 7 años, el glaciar sí ha empezado un proceso de pérdida de masa, que por ahora es lento y que se ve principalmente reflejado en un retroceso de unos 350 metros por año en la margen norte del frente del Perito Moreno, en lo que da el canal de los Témpanos. Pero es un cambio relativamente pequeño si lo comparamos con otros glaciares de la zona que sí han cambiado drásticamente. ¿Cómo cuáles? ¿Qué otros glaciares han retrocedido mucho? Bueno, para entrar en detalle, si pensamos en todos los glaciares de la cuenca, tenemos que pensar la cuenca del río Santa Cruz, es la cuenca que más glaciares tiene en todo el país. Aproximadamente el 50% de la superficie de todos los glaciares que tenemos en el país están en esa cuenca, y es porque esa cuenca drena parte de lo que se conoce como el campo de hielo sur, que es esta extensión gigantesca de hielo que hay entre Argentina y Chile, que cubre más de 12.000 kilómetros cuadrados. Impresionante, es gigante. ¡Wow!
En esa cuenca nosotros tenemos dos grandes glaciares, el glaciar Vierma, que tiene casi 1000 kilómetros cuadrados, y el Uppsala, que tiene más de 800 kilómetros cuadrados. Estos glaciares han perdido masa en los últimos 20 años a tasas superiores a los 2 metros de agua equivalente por año. Es decir, que más de 2 metros de toda su superficie se van por año en promedio. O sea, tenemos que pensar 1000 kilómetros cuadrados por 2 metros, es una cantidad de agua infernal. Mientras que el Perito Moreno, en ese mismo periodo, estuvo en un equilibrio entre o 25 centímetros negativo o 25 centímetros positivo, porque tenemos una cierta incertidumbre en la información, ¿no? Nuestros datos siempre tienen un margen de error. Entonces, podemos ver que el Perito Moreno ha estado casi en equilibrio en estos 20 años, mientras que los otros estaban perdiendo masa a tasas de más de 2 metros por año. Y eso es justamente lo que llamó siempre la atención, como el Perito Moreno, mientras que los otros están perdiendo masa a una tasa súper elevada, el Perito Moreno se mantenía en equilibrio. Y la explicación está principalmente relacionada a la morfología que tiene el glaciar. El Perito Moreno es un glaciar muy particular, que tiene, a diferencia de los otros grandes glaciares del Campo Hielo Sur, su cuenca de acumulación mucho más alta que el resto. No quiere decir que el Perito Moreno termina a los 6.000 metros de altura y los otros a 1.000, no. Todos más o menos la altura máxima de todos los glaciares está en las cumbres más altas de las montañas, que están alrededor de los 3.000 metros. Pero la superficie, el mayor desarrollo de su cuenca de acumulación en el Perito Moreno está en promedio mucho más alta que el resto de los glaciares, y eso hace que pueda recibir mucha más nieve que el resto de los otros glaciares. Por otro lado, el Perito Moreno fluye por el valle, y cuando está en contacto con el lago, en vez de encontrarse con la zona más profunda del lago, lo que le generaría un desbalance en el equilibrio entre las fuerzas de flotación y el peso del hielo, se encuentra con la península. Entonces, en vez de estar en la parte más profunda, está en la parte más somera del lago, y entonces genera mucha fricción con la base, y genera como un efecto de freno al flujo del hielo. Entonces, entre esas dos explicaciones, entre una gran cuenca de acumulación muy alta y un freno en lo que sería el frente del glaciar, permiten explicar que el glaciar se haya mantenido estable y tenga en general un balance de masa equilibrado en por lo menos los últimos 40 años de lo que tenemos nosotros estudiado en detalle, pero si nos remontamos a que en 1917 alcanzó la península y todavía no la ha abandonado, podemos decir en los últimos 100 años. ¿Y por qué es importante estudiar esto? Bueno, por muchos motivos. Por un lado, los glaciares son sensibles al clima, entonces estudiar los glaciares nos permite comprender mejor cómo ha evolucionado el clima en una región, pensando sobre todo, estamos hablando de la región patagónica, los Andes, donde las estaciones meteorológicas son mucho más nuevas que los registros que tenemos en los glaciares. Por ejemplo, sabemos cómo cambió la posición del glaciar en los últimos 100 años, pero tenemos datos meteorológicos de los últimos 30. Claro. Entonces, para entender el clima es clave comprender qué pasa con los glaciares. Pero también los glaciares son una reserva de agua y una fuente de agua para los ríos de la región. Entonces, comprender cómo interactúan con el clima y con el ambiente nos permite conocer mejor qué va a pasar con el agua en la próxima temporada de caudales en la primavera, en el verano, pero también en el largo plazo. Nosotros podemos entender cómo afecta o cuánto agua contribuyen los glaciares a la cuenca, podemos saber cuánta agua va a faltar cuando los glaciares retrocedan debido al cambio climático. Y en tercer medida, y por ahí más local, y que afecta, por ejemplo, en la zona del Perito Moreno a las actividades turísticas, los glaciares también son potenciales riesgos para las actividades que se desarrollan. Principalmente, por un lado, por el crecimiento de témpanos. Podríamos hablar de que si se desprende un témpano muy grande, podría generar algún inconveniente para la navegación, pero también y sobre todo porque a medida que se van retrocediendo los glaciares, van dejando el valle desprovisto de ese hielo, y las laderas, los flancos de las montañas que antes estaban contenidos por el hielo ya no lo están más, entonces ahora son susceptibles a deslizamientos, avalanchas y demás, que justamente pueden generar, afectar las actividades que se desarrollan o la infraestructura que está aguas abajo de estos glaciares. Lucas, ¿también son un buen indicador de la velocidad del cambio climático? O sea, porque no se me ocurre alguna otra forma de medir el impacto del cambio climático mejor que esa, por lo menos
lo que a mí me llega de los medios es, atención, tal glaciar está disminuyendo, y es como algo muy concreto eso, muy fácil de medir en un punto. No sé si fácil porque vos estudiás eso y tal vez no es fácil, pero por lo menos la visualización para los que no somos del área parece muy concreta y muy visible. Sí, los glaciares, nosotros siempre hablamos, son unos de los centinelas del clima, ¿no? Claro. Si el clima está cambiando, sea para peor, sea porque la temperatura aumenta y las precipitaciones disminuyen, el glaciar se va a hacer más chico. Si el clima aumenta para mejor o cambia para mejor en términos de glaciares, siempre hablando, que es decir, que aumentan las precipitaciones nívedas y de repente la temperatura se hace más fría, el glaciar va a avanzar. Y lo que tiene de bueno y lo que tiene justamente de llamativo los glaciares es que nosotros podemos verlo, sobre todo en estas comparaciones que se hacen muy claras de una fotografía de hace algunas décadas y la fotografía actual del glaciar, donde el cambio es notorio. Entonces está claro que algo está pasando, por más que nosotros no entendamos cuál es la relación que tiene el clima con los glaciares, es claro que si vemos que el glaciar antes era así y ahora es así, algo pasó. Y sobre todo algo malo pasó, porque justamente lo que estamos viendo es que la reserva de agua, la cantidad de agua que teníamos ahora disminuyó, y eso va a hacer, por ejemplo, que no en la región por ahí donde está el Perito Moreno, donde las precipitaciones son abundantes, seguramente van a seguir, digamos, los pronósticos nos indican que van a seguir abundantes en el futuro, pero en otras regiones de los Andes, como la región de Cuyo, por ejemplo, donde el agua escasea, y si no viene el agua de la montaña, no tenemos agua para regar las plantas, ni para el consumo humano, en esa región, si los glaciares se achican, significa que nuestra caja de ahorro del agua también se está achicando y nuestra posibilidad de afrontar a las sequías futuras va a ser cada vez menor o va a ser más problemática, para no ser tan alarmista. Y justamente de eso te quería preguntar. Sabemos que para comunicar temas como este, el cambio climático, no hay que ser alarmista porque justamente lo que queremos es que las personas nos involucremos, y si suena a catástrofe, a que no hay nada que hacer, lo que generamos es como una inacción y una resignación, digamos. ¿Cómo te parece que hay que comunicar y qué estrategias, qué se puede hacer para mitigar los efectos del cambio climático, en particular en el área que vos estudiás, que serían los glaciares? Vamos por la positiva. Sí, es clave lo que vos estás diciendo. Es clave total pasar de la toma de conciencia, que creo que ya estamos en un alto grado de conciencia de nuestra ciudadanía a escala de las regiones, a escala del país, pero también a escala global. Y ahora lo que nos toca es pasar a la acción. Justamente uno de los mensajes más importantes de la comunidad científica en términos de cambio climático es que la posibilidad de mitigar los efectos del cambio climático está en nuestras manos. Depende de nosotros tomar las acciones concretas. Son acciones que tienen que ser contundentes en términos de reducciones de gases de efecto invernadero, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el foco. Nosotros podemos agarrar y quejarnos de la contaminación que ha generado las grandes industrias del primer mundo y que ha permitido la industrialización del planeta, y decir, bueno, la culpa es de ellos, no tenemos nada que hacer, pero también tenemos que pensar, y esto creo que es lo más importante, en nosotros, en nuestra calidad de vida, en qué nos haría a nosotros tener una mejor calidad de vida, sobre todo pensando en que la gran mayoría de nosotros vive en ciudades. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos nosotros son los residuos. Si nosotros hacemos un uso, digamos, más sustentable de los recursos, vamos a reducir los residuos. Pero también si nosotros hacemos un mejor uso en el término de reciclaje, separación, vamos a, por un lado, mitigar todo lo que tenga que ver con emisiones de gases de efecto invernadero asociados al metano y demás, por ejemplo, todo lo que se descompone en los basureros a cielo abierto, pero también en el uso de recursos para volver a construir o crear objetos, ya que vamos a empezar a reciclar mucho más materiales de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, una de las grandes acciones que nosotros podemos utilizar es tratar de reducir nuestros residuos, reciclar lo más posible, y también hacer un uso sustentable y consciente como consumidores de los productos que compramos. Basta de comprar estos productos que vienen con repleto de plástico de un solo uso, que lo único que necesitamos es romperlo para usar el producto, mientras que podría venir tranquilamente sin ningún envoltorio. Y en ese sentido nosotros podemos accionar como consumidores y generar acciones concretas que favorezcan a mitigar el efecto del cambio climático.
Qué bueno, Lucas. Bueno, te envidiamos, Sí. no sé si sanamente, porque la envidia no sé si es sana una vez, pero te envidiamos, nos encantaría poder trabajar caminando por los glaciares con el Perito Moreno. Así que muchísimas gracias. Te despedimos, pero si querés quedate porque se viene un experimento de física espectacular para entender un poco mejor qué tiene que ver la física con el cambio climático. Así que, Lucas, todo tiene que ver con todo. todo tiene que ver con todo. Te podés quedar, Lucas, te despedimos, pero si querés quedarte mirando la Liga de la Ciencia, buenísimo. Y ustedes no se vayan, que ya volvemos. Se viene una columna bárbara de nuestro gran especialista en física, el gran Ioli. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. En Positivo BGH tenemos opciones para toda tu familia. Nuestra Twist Tab 7 pulgadas con funda protectora de silicona y control parental es la herramienta ideal para que tus hijos se diviertan y exploren la tecnología de forma segura. La Tab Q10 es ideal para compartir momentos con los adolescentes de la casa, con pantalla IPS que ofrece colores más reales y mayor ángulo de visión. Cámara trasera con flash de 5 megapíxeles, procesador octa-core y batería de larga duración para usarla en todo momento. Conoce más en positivobgh.com. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia.